Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Este día terminamos la lección. ¿Recuerdan cómo se llama la lección? Se lo recuerdo. Buscando al Señor en tiempos de conflicto. Y el propósito es que nosotros sepamos, dice, que tomemos la decisión, no que sepamos, dice que decidan buscar intensamente al Señor, especialmente en esos momentos difíciles. Y el versículo clave pues es Daniel 10:12. Ahora vamos a leer Daniel 10 todavía, capítulo 10, toda la lección. Y vamos a leer del 11 al 21. Y a eso vamos, a la palabra de Dios. ¿Cómo está usted avanzando en la semana? Ya terminando el año, ya casi para terminar este año. Demos gracias a Dios por lo que nos ha bendecido, por lo que nos ha enseñado a través de su bendita palabra y porque nos ha sostenido en la fe, porque no hemos ido atrás. Demos gracias a Dios por eso, porque como dice Juan 15, Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Es necesario estar unidos a Él. Y habíamos visto anteriormente en las dos clases el ayuno. En la primera clase el ayuno y en la segunda clase cómo Dios se manifiesta a sus hijos. Y el ayuno era una forma de estar unido como el pámpano a la vid, estar unido a Dios. El ayuno miramos que no era para ser más santos, no era para que nos vean como más puritanos, ni tampoco es para que Dios nos conceda un milagro, no. El ayuno es para permanecer bajo su protección, unidos a Él, para permanecer en obediencia, en comunión con Él. Para eso es el ayuno, para estar como el pámpano a la vid, unido a Dios. Para eso es el ayuno. Es un momento de intimidad con Dios, de comunión, como la oración. Por eso miramos que el ayuno es un recurso de comunión. Así como la oración es para hablar con Dios, el ayuno es para separarte de darle placer a tu carne en cuanto al alimento y darle placer al espíritu en cuanto a la comunión, el estar con Dios. Para eso es el ayuno, y el ayuno no se tiene que andar publicando que lo estamos haciendo, porque es en nuestra intimidad con Dios. Ahora bien, también el ayuno, no todas las personas deben hacer ayuno. Los ancianos no deben hacer ayuno. Las personas con enfermedades como leucemia, como cáncer, ese tipo de enfermedades tampoco deben hacer ayuno. Tampoco se debe juzgar a las personas que no hacen ayuno, porque eso tiene que ser voluntario, es entre la persona y Dios. Entonces no es como que todos vamos a ayunar por una orden del pastor o del líder. No, tiene que nacer del alma. Si es como si dicen, va a haber campaña de bautismo, sí, todos al agua, pero nadie se convirtió, no son más que remojados en la iglesia. Todos vamos a ayunar, sí, no son más que personas absteniéndose de comer, pero el ayuno es más que dejar de comer. El ayuno es esa comunión con Dios, y son esos recursos que el Señor nos ha dado para, en esos momentos difíciles, acudir a Él, estar pegados a Él. No para que se resuelva el problema, nosotros tenemos que resolverlo, pero es para no estar solos, sino que Dios vaya con nosotros, unido a nosotros, para olvidarnos del problema y concentrarnos en el amor de Dios. Para eso es. Y vamos a leer Daniel 10 del 11 al 21, y la palabra de Dios dice así, capítulo 10 de Daniel, versículo 11, hasta terminar el capítulo 10. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es Daniel contando sobre la visión junto al río. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Acuérdense que Daniel desde joven dispuso su corazón a no contaminarse. ¿Recuerdan eso? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel estaba rostro sobre tierra, estaba inclinado Daniel, humillado ante el ángel. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Recuerdan que un pasaje atrás, en este mismo capítulo, unos versículos atrás, habíamos leído que este varón que Daniel estaba viendo ahora era semejante al que miró Juan, ¿verdad? Al que nos narra en Apocalipsis. Entonces Daniel dice que dolores en su cuerpo sintió y la gloria de Dios sobre él, ¿verdad? Entonces Daniel dice, no me queda más aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, dice Daniel. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Lo mismo nos dice el Señor en esos momentos difíciles de problemas. No temas, Él está aquí. ¿Y cómo nos habla el Señor ahora? A través de su palabra, mi hermano. Cuando usted se sienta agobiado por los problemas, vaya a la palabra. Recurra a la palabra, usted ore a Dios y abra su escritura y vaya a la palabra, lea y Dios le va a dar consuelo en la palabra. Esa es la forma que Él nos habla cada día. Y entonces Daniel se dispuso y dijo, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí está la visión que el Señor le dio a Daniel. Entonces, mis hermanos, ahora vamos al libro El Sendero de la Verdad para conocer la explicación que el escritor nos da sobre este pasaje. Y este tema de hoy el escritor le ha llamado El Señor imparte su palabra. Y es por medio de la palabra que nosotros tuvimos fe y creímos en nuestro Señor y procedimos al arrepentimiento. Por eso la palabra permanecerá. Todo pasará, dice el Señor, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. El cielo, la tierra, las montañas, los mares, todo pasará, pero la palabra permanecerá. Porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, para partir el alma y separar el mal y el bien, para separar las tinieblas de la luz. Así que mi hermano, que la palabra, deseo con todo mi corazón, que la palabra que hemos leído esta semana, que la clase que hemos tenido, separe a usted de las tinieblas y le dé más luz para vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Les comparto que en la semana alguien me preguntaba, alguien me comentaba que no entendía ese versículo de que cómo debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque decía que esta persona ora pero nunca se le concede. Y yo le decía que Jesús mismo oró conforme a la voluntad de Dios y no se le concedió porque Él oró conforme a la voluntad de Dios. Y lo que se hizo fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue la cruz, pero la cruz es la que nos salvó. Entonces, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, pues esperamos que se haga lo que Él desee, porque Él conoce nuestras necesidades, pero Él conoce lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y no todo lo que pedimos nos hace bien. A nuestra manera de vivir y de ser es bueno, pero a la manera de Dios a veces no es tan bueno,
por eso no se nos concede. Y si oramos en su voluntad, tenemos que aceptar también un no por respuesta. Puede ser un sí o puede ser un no. Entonces vamos a leer lo que hizo el escritor, y él dice, en Daniel capítulo 10 hemos leído que se menciona detalladamente lo que el Señor dijo a Daniel. Así pues, el toque del Señor, cuando Daniel dice que le tocó el hombro, fue acompañado de las palabras de consuelo y seguridad en un momento de conflictos políticos y aflicción en el corazón de Daniel, pues él se encontraba atribulado. Desde hacía 3 semanas estaba en ayuno. Sin embargo, el Señor le confirmó, incluso desde el primer día, que su oración había sido escuchada. Cuando los creyentes nos disponemos a rendirnos fielmente ante la voluntad del Señor y le buscamos y adoramos con todo nuestro ser, debemos evitar caer en la tentación de creer que el Señor no escucha. El Señor siempre escucha nuestras oraciones, especialmente si estamos transitando por una situación difícil o si hay aflicción en nuestro corazón, sino que debemos continuar perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, como dice Colosenses 4:2, y con la certeza de saber que el Señor escucha nuestras oraciones, es decir, con fe que es necesario para agradar a Dios, tal como lo expresa el Nuevo Testamento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso, pues, ¿dónde más lo va a encontrar usted? En Hebreos 11, que es el capítulo que nos habla de la fe. Hebreos 11. La fe ocupa un lugar central en la vida de las personas que oran, de quien agradece, ruega y abre su corazón al Señor con toda su confianza en Él. Está atento a sus palabras. Entonces, mis hermanos, esa es la oración que el Señor oye, del que agrada a su corazón, del que ruega y abre su corazón rendido al Señor con la confianza de que Él le va a escuchar, y del que está atento a su palabra. Usted lee la palabra, mi hermano, usted vive conforme al corazón de Dios, agradándole en todo momento, alejándose del pecado, pues tenga la confianza, tenga la certeza de Hebreos 11 de que Dios le escucha su oración. Si usted no anda así, probablemente Dios no escucha su oración, porque también lo dice en Isaías, que Él voltea su rostro cuando andamos en pecado. Así que aléjese del pecado, mi hermano, para que nuestro Dios siempre le escuche. ¿Por qué nos pone de ejemplo a Daniel el escritor? Porque Daniel, en toda su manera de vivir, agradó a Dios. Recuerde que la Escritura dice que es el hombre más fiel, el siervo más fiel que Dios ha tenido. En nada Daniel le falló. David fue un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, 3 veces le falló. 3 veces. Pedro 3 veces le negó. Nosotros le fallamos mucho, pero tenemos que alejarnos del pecado. Jamás diga usted que no se puede alejar. Jamás lo diga, porque Filipenses dice que el que inició la obra la terminará perfecta. Y es nuestro Señor Jesucristo quien a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, está perfeccionando la obra que Él redimió en la cruz. Todo aquel que ya le aceptó al Señor como su Salvador, Dios le está esculpiendo, lo está transformando como el alfarero. Así le está transformando de una vasija de barro a una vasija de oro. Entonces, mi hermano, nunca diga que no se puede vivir en santidad, porque la palabra de Dios no solo lo dice, lo ordena, lo manda que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que si usted aceptó al Señor y sigue igual, probablemente no fue convertido. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase y conviértase, dice en el libro de Hechos. Pedro les dijo, arrepiéntase y conviértanse, porque usted se puede arrepentir de estar pecando, pero hasta ahí puede quedar. Pero si usted se arrepiente y se lo entrega a Dios,
y no vuelve a hacer eso, le pide perdón y deja atrás el pecado, usted se convirtió. Usted nomás se arrepintió porque le dio pena, le dio remordimiento, le dio dolor, pero no cambió, no se convirtió a un hijo de Dios. De nada sirve, porque Dios realmente ve el verdadero arrepentimiento y Él sabe cuándo es verdadero y cuándo no. Y cuando es verdadero hay conversión, porque la conversión no depende de usted, depende de Dios. Pero para que Dios lo convierta, usted realmente tiene que tener el deseo de ya no ser como es, sino tiene que ponerse en la voluntad de Dios para que Él lo transforme a su voluntad, no a la suya. Ese es el meollo del asunto. Por eso algunos, como nos ha dicho Carlitos, ¿verdad?, que solo son remojados, bautizados solamente remojados, no convertidos. Pero vamos a continuar con la clase. La fe ocupa un lugar central en la vida de la persona que ora. Siempre tenemos que estar seguros de que el Señor capacita a su pueblo para salir victorioso, incluso en aquellas situaciones que parecieran imposibles de resolverse, no por sus propios esfuerzos personales, sino por haber sometido su voluntad por fe a la voluntad de Dios, haberse rendido a Cristo, beneficiándose entonces así también con la victoria soberana de Cristo en la cruz. No es posible conocer con precisión en qué consistió la lucha de 3 semanas con el príncipe del reino de Persia, pero sí se puede reconocer lo intensa de la lucha en la que fue necesario que interviniera el ángel Miguel. Los estudiosos de este pasaje de Daniel en su mayoría están de acuerdo en que el término príncipe se refiere a seres sobrenaturales que ejercen influencia especial sobre los asuntos de las naciones, puesto que el príncipe del reino de Persia, así como el príncipe de Grecia, están en conflicto con el glorioso y su ayudante Miguel. Parecería evidente que al menos algunos de esos seres no son ángeles buenos. La oración se presenta en el marco de una lucha espiritual, de ahí la importancia que tiene para los creyentes en nuestros días aceptar el desafío de valorar esta disciplina espiritual con la importancia y reverencia que merece. El uso de palabras vacías, repetitivas o elocuentes, pero sin ningún compromiso en la oración y en la fe cristiana, son una muestra de la crisis en que muchas veces el creyente ha caído. El uso de esta disciplina espiritual, como es el ayuno y la oración verdadera, es decir, con rendimiento ante Dios, eso es lo que va a traer resultado, no palabrerías vanas. La oración es otra forma poderosa para el encuentro con nuestro Señor y su gloria, tal como lo expresa el apóstol Pablo en Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para eso es el ayuno, mi hermano, el ayuno y la oración, para permanecer cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Es decir, en lugar de estar pensando en el problema, estamos pensando en Cristo, en que Él nos fortalece, en que Él nos protege, el que Él nos ama, el que Él estará ahí, pero es necesario estar también nosotros, ser dignos de que Él nos responda, no estar en pecado. Al final del pasaje de estudio de esta semana, vemos que Daniel fue guiado a lo que está escrito en el libro de la verdad. El profeta no escucharía nada que contagiara su mente, ya que así estaba dispuesto tanto para el tiempo presente como para el futuro, que su mente estaría dispuesta y su corazón a Dios, solamente a Dios. Juan Wesley resume en un texto que las Escrituras es la vida del creyente, que ningún creyente verdadero puede vivir separado de las Escrituras. Wesley dice que así como Pablo le dijo a Timoteo
que predicara la palabra en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, porque esa es la verdadera sabiduría, la que se encuentra escondida en la palabra de Dios. Así también Wesley dice que ningún cristiano que se diga que ha sido convertido puede permanecer separado de la Escritura. Si lo está haciendo, probablemente no ha sido convertido. Por eso Wesley nos indica a permanecer en todo momento en la verdad, y no hay otra verdad que la palabra de Dios. En la actualidad, donde muchos creyentes son atraídos por la tentación de atender a otras doctrinas, Wesley nos enseña en que debemos solamente escuchar a Dios por medio de su palabra y la oración. Hoy debemos considerar la Biblia que nos fue dada por medio de inspiración divina y no separarnos de ella, porque esa es la autoridad de la Iglesia. La Escritura es una revelación definitiva para los creyentes y nunca podrá ser reemplazada por ningún otro pensamiento. Aunque nuevas enseñanzas entren a las iglesias, el verdadero creyente sabrá desecharlas, porque solamente vivirá cuidadosamente examinándose a él mismo a la luz de las Escrituras. Al buscar más profundamente al Señor, Él nos fortalecerá y nos guiará en los pasos que debamos dar, siendo su belleza y esplendor lo que nos impulse a rendirnos a su voluntad y adorarle. También necesitaremos reconocer que el Señor nos guiará en su palabra, la cual jamás podrá ser reemplazada por ninguna otra enseñanza humana. El Señor, como en los tiempos de Daniel, hoy día está buscando creyentes que en ayuno, oración y pasión por su palabra le amen, no en doctrinas de carne ni de hombre, sino en aquella que fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Ahí termina la lección, mi hermano. Les he leído El Sendero de la Verdad y mire qué gran enseñanza nos da el escritor hoy, que así como Daniel fue inspirado por esos textos que encontró, ¿verdad?, de la ley, pero además encontró el libro del profeta Jeremías, cómo él les hablaba a su pueblo y no escuchaban. Pero dice el escritor del Sendero de la Verdad que así como Daniel se guió por la palabra, acudió a la oración y al ayuno, nosotros nos debemos de guiar por la palabra, y eso es lo que nos debe guiar, no lo que el mundo te dirá, haz lo que tu corazón te diga. Sí, el mundo te dice eso, es que yo amo a este hombre, pero mi padre dice que no me conviene. ¿Y qué te dirá el mundo? Tus amigos, tus familiares, haz lo que tu corazón te dicte. No, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Guíese por lo que dice la palabra de Dios. Vaya usted a la palabra de Dios y vea lo que dice con respecto a ese conflicto, a ese problema que usted tiene. Recurra a la palabra de Dios. Hoy día es mucho más fácil que ahora, mi hermano, déjese de recurrir a doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Déjese de guiar por su corazón. Guíese por la palabra de Dios, porque esa es la que es certera y como una espada de doble filo para separar la ignorancia de la sabiduría, el bien del mal, las tinieblas de la luz. Recurra a ella, mi hermano. El año está terminando. Todo el año les he hablado de no guiarse por nada que no sea la palabra. Si después de un año enseñándole esto, usted sigue todavía aferrado a guiarse por su corazón, arrepiéntase, mi hermano, por si usted se guía por la palabra. Bendecido sea y tenga fe que va a salir en victoria. Que tenga un bendecido fin de año y que reciba en bendición el próximo año, en un lugar adecuado a la voluntad de Dios. Ahí reciba el año, en un lugar que agrade a Dios. Bendiciones, mi hermano.